depende, sí, es decir, música, India en sí es un subcontinente. En términos generales, lo que es la música india, a grosso modo, se divide en música hindustaní y música carnática, ¿right? ¿No? Con música hindustaní sería más hacia el norte, donde hay una mayor influencia musulmana, y música carnática sería más hacia el sur. Hola gente, acá les habla Goura. Bueno, hoy es un programa especial porque vino un amigo mío de hace muchos años que se especializa en la filosofía oriental, en especial en la hinduista. Así que vamos a estar charlando un poquito de diferentes temáticas relacionadas con la espiritualidad, con la India, también con la música de la India, porque mi invitado también es músico. Y bueno, también esta charla va a formar parte del documental, digámoslo así, de la ruta del sonido de mi viaje a la India, que hice hace 1 año y medio más o menos. Así que bueno, espero que les guste y les presento a Swami Padmanabha. Bienvenido. Un gusto, Ahora, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Tantos años. Tantos años. Tenemos, bueno, introduzco un poquito. Yo cuando era adolescente, más o menos, alrededor de los 16 años, fui a vivir a un templo hinduista de la cultura Vaishnava especialmente. Y bueno, ahí mis guías, dentro de mis guías estaba Swami Padmanabha, que es un sacerdote. Ahora él va a explicar bien de qué se trata eso. Y bueno, estuve unos años practicando esa filosofía con ellos. La verdad que fue muy nutritivo para mí. Después, bueno, fui tomando otros caminos, pero me gustaría, lo traje acá para que ustedes lo conozcan y conozcan un poquito más de esta cultura tan interesante. Así que, perdón la longitud de la introducción, pero... Por favor. Contame un poquito, o sea, ¿a qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Podríamos definirlo, en el momento actual, además de ser un swami, que sería un monje dentro de esta tradición hindú, dentro de ese marco me dedico a escribir libros, me dedico a viajar, a compartir el mensaje, la enseñanza, no solo de la tradición Vaishnava a la que pertenezco, pero siempre tratando de mantenerla abierta a los elementos esenciales que se encuentran en otras culturas, tradiciones, disciplinas, y básicamente eso es a lo que me dedico. La música es parte de eso también. ¿Y en qué consiste ser un swami en el día a día? ¿Qué consiste ser un swami en el día a día? Pues es un voto que uno toma, un compromiso voluntario, personal, de dedicar mi día a la búsqueda de la verdad, a vivirlo, a estudiarlo, a compartirlo y a tratar de estar lo más alineado posible en pensamiento, palabra y acto. Son los tres, la sincronía ideal a la que se le invita a uno, ¿no? Palabra, pensamiento, palabra y acto, tratando de conectar con el centro. Y vivís por lo general en un contexto, digamos, ciudadano, más allá que a veces estás en diferentes campos, o sea, vivís en este mismo mundo que vivimos los demás, pero con otra filosofía de vida, claramente. Básicamente sí, me mantengo en estos últimos años viajando alrededor del mundo. Los primeros 20 años, hace unos 25 años atrás, estaba más que nada fijo en ciertos ashrams o monasterios, si se quiere, en Buenos Aires, en las afueras, en la ciudad. Pero sí, los últimos años viajando alrededor del mundo sin parar básicamente, y en el mismo mundo en el que estamos todos, pero tratando de adoptar una filosofía de vida que no me separa del mundo, sino que me ayuda a estar más conectado desde el lugar más esencial posible. ¿Y cómo fue que te metiste en este universo del hinduismo? ¿Cómo fue? ¿Hace cuántos años? Pues probablemente todo, es difícil de decir cuándo todo empieza, especialmente nosotros que creemos en vidas previas, porque sí, probablemente no empezó ni siquiera en esta vida, la búsqueda del viaje es eterno, pero si puedo establecer un punto del timeline en esta vida, quizás en mi adolescencia, plena crisis existencial, un par de catástrofes llegando, golpeando mi puerta, que rompen la
la burbuja de cristal y lo invitan a uno a preguntarse, bueno, ¿qué es el sufrimiento? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y eso fue a mediados de los 90. En esa época yo era músico también. O sea, de alguna manera sigo siendo músico, pero en esa época tocaba batería en una banda, tocaba guitarra en otra. Sí, Swami estaba vinculado con el mundo del rock bastante. Me acuerdo que te gusta mucho te gustaba mucho una banda que se llama Wizards. Qué buena memoria, Wizard. Sí, Wizard. Entre otras, había una lista Sí, larga. es una gran banda. Yo la verdad que no la escucho mucho, pero de hace más o menos 20 años, Sí, 30. sí. Entonces la música para mí, el arte fue siempre dibujo, me gustaba escribir, me gustaba pintar, la música siempre fue un canal de expresión crucial, especialmente en ese periodo, y eso me llevó a indagar. En esa época no había internet, así que era buscar libros, buscar personas, círculos para conversar, filosofar, y conecté con algunos amigos y eventualmente estudié filosofía occidental, después religión, espiritualidad de Occidente, de ahí me fui yendo más y más para Oriente, budismo, libro tibetano de los muertos, hinduismo en general, y después se fue volviendo más y más específico. Y la música de la India fue algo que me acompañó en paralelo, porque en esa época empecé a estudiar tabla, percusión hindú y todo el universo de la música de la India que tiene su filosofía propia. Entonces, de alguna manera, todo eso me fue llevando como el soundtrack de fondo a mi viaje, a mi búsqueda. Me gustaría que expliques un poco el contexto de qué es el Vaishnavismo, ¿no? ¿Qué lugar ocupa dentro del hinduismo? Un poquito para entender qué es el término Vaishnavismo, que no es muy conocido. Quizás acá en Occidente lo conocen más como Hare Krishna, universalmente se conoce por el mantra, ¿no? Sí. Que se repite. Contame un poquito de eso. Sí, sí. Quizá empezando con la palabra hinduismo, porque muchas veces es un término un tanto tramposo, por decirlo así, en el sentido que la palabra hinduismo en sí no existe en las escrituras sagradas de la India. No hay una práctica o una religión o un grupo que se llame hinduismo. Más bien, hinduismo es todo lo que ocurre en India a nivel filosófico, espiritual, y mucho ocurre en India. O sea, dentro del paraguas del hinduismo existe ateísmo, monoteísmo, panteísmo, politeísmo, para todos los gustos, ¿no? Entonces, hinduismo no es una cosa específica. Pero dentro de todas esas opciones está lo que se llama el Vaishnavismo, que es en realidad la tercera religión monoteísta más grande del mundo. A veces se confunde y se habla del cristianismo, el islam y el judaísmo como las tres grandes religiones teístas, pero el Vaishnavismo es en número al menos la tercera. Y es una corriente, yo lo llamaría una escuela mística, ¿no? Ya que quizá la palabra religión hoy en día nos lleva a una idea no muy inspiradora, digámoslo así. Lamentablemente tantas cosas terribles se han hecho en nombre de la religión o incluso en nombre de Dios. Pero es una escuela mística milenaria, en donde básicamente se concibe la existencia de una divinidad, pero al mismo tiempo la noción de lo divino está muy basada en principios estéticos, musicales, artísticos. Se enfatiza mucho la belleza, la armonía, como quizás vamos a hablar en un rato. La noción de la divinidad es representada como un bailarín, como un músico, tocando la flauta, danzando, celebrando la existencia. Acá tenemos a Krishna. Aquí tenemos una de las imágenes representando esa forma. Entonces es una religión muy sensorial en un aspecto, ¿no? Como vamos a ver, gira mucho en torno al sonido, a la música, a la expresión artística, e invita básicamente a celebrar la existencia, considerando que existe un centro alrededor del cual todo orbita, por decirlo como un centro magnético, pero eso que magnetiza y atrae es belleza, dulzura, encanto, armonía. O sea que muchas veces la idea de Dios en algunas tradiciones no es más bien una figura lejana, indiferente, aburrida, estática más que extática. Entonces el Vaishnavismo trata de enfatizar la importancia de que el centro de la realidad es la belleza, es la armonía, es el encanto. Y el arte se vuelve una manera natural de relacionarse con ese centro, digamos así, ¿no? Sí, o sea que para el Vaishnavismo y para la mayoría de las culturas ancestrales, el arte es prácticamente un sinónimo de espiritualidad, digamos, ¿no? O sea, por lo menos se concibe al arte como una expresión del espíritu, ¿no? Exacto, ¿no? Y en un sentido la idea de espiritualidad, no solo para el Vaishnavismo, como bien decís, pero para cualquier cultura milenaria que uno estudie,
La idea de espiritualidad al final del día está presente en todas partes, ¿no? O sea, para nosotros no hay tanto una diferencia entre vida espiritual y vida material. Si uno tiene los ojos para ver o los oídos para escuchar, todo en última instancia es espiritual. Todo, hay conciencia detrás de todo, hay algo místico y profundo en cada átomo, incluso si uno ahonda en esa dirección. Entonces, sí, y el arte, de hecho, el otro día estaba hablando con unos amigos de Estados Unidos que están conectados con las culturas nativas de allá, y ellos me contaban que ellos en su lenguaje original no tienen una palabra para arte. ¿Por qué? Porque para ellos todo es arte. Entonces, usar la palabra arte para algo implica no usarlo para algo más, pero para ellos todo en última instancia es arte. Entonces, mejor no tengamos una palabra y concibamos todo como tal, ¿no? Entonces, el Vaishnavismo va bien de la mano con eso también. Sí, como te he escuchado decir a vos en el pasado, vida espiritual es una redundancia, porque vida y espiritualidad, o sea, si hay vida hay espiritualidad, digamos. Okay, buena memoria, ¿eh? Sí.